Muy buenos días muchachos. Bienvenidos a la clase número 5 de Geomecánica. Como es de costumbre, siempre doy una especie de prueba de audio para chequear que todo esté bien. Y bueno, efectivamente todo está bien. Ya. Bueno, ¿qué habíamos visto nosotros las 4 clases pasadas? Nosotros vimos lo que era corte directo con su teoría más ejercicio. Habíamos visto lo que era un ensayo triaxial, la montura de la probeta, pero más que todo ejercicio más teoría. Lo que queríamos era conseguir los parámetros resistentes del suelo, que son 6 parámetros resistentes, ¿ya? Oh, Dios mío. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta clase? Ya nosotros vimos todo esto. Ahora, ¿para qué nos sirven estos parámetros resistentes? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. En esta clase nosotros vamos a ver empujes de suelo, ¿ya? Así que lo voy a colocar acá, empujes de suelo, ¿sí? Y cómo nosotros determinamos o cómo nosotros estudiamos esto, ¿ya? Existen diversas aplicaciones que resultan interesantes para poder conocer los esfuerzos o fuerzas actuantes. Por ejemplo, en el diseño de muros, no sé, si tenemos, digamos, una casa, ¿ya? Tenemos una casa y resulta que en esa casa nosotros queremos saber cuánto empuja la tierra, las fundaciones, o si tenemos una especie de túnel, ¿ya? Si tenemos una especie de túnel y tenemos esfuerzos tangenciales, queremos saber cuáles son, cómo se aplican y etcétera, ¿ya? Fuerza uno, fuerza 2. Ahora, los muros de contención existen varios. Existen muros de contención gravitacionales, flexibles y mecánicamente 100% estabilizados. Ejemplo, muros de contención. Existen varios, de los cuales podemos encontrar los gravitacionales, los flexibles y los que son mecánicamente estabilizados. Pero en el curso en general, en esta clase, nosotros vamos a enfocarnos en lo que son los muros gravitacionales, ¿ya? Los muros gravitacionales, estos son los que vamos a ver, ¿ya? En el alcance de la materia como tal, ¿ya? Más adelante, bueno, si existe... yo nunca vi, por ejemplo, lo que era flexibles, mecánicos, no, eso no... estabilidad de taludes sí, pero muros gravitacionales y estabilidad de taludes, ¿ya? Así que, ¿qué son los muros gravitacionales? Bueno, vamos a ver si podemos dibujarlo un poco más decente. Ya, a ver, aquí, esto, vamos a arriba. Ya, los muros gravitacionales que nosotros tenemos que ver serían que son de este estilo.
¿ya? Eh, entonces tenemos, digamos, un muro gravitacional en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos lo que son las tierras, los suelos, etcétera, ¿ya? Este muro, claro, este muro termina acá, ¿ya? Y aquí, bueno, ponte que venga otro estrato, pero en fin, básicamente se quiere saber qué tanto puede resistir ese muro. Entonces, ¿cuál es el diseño, digamos? El diseño. ¿Para qué se diseña? Bueno, existen dos tipos, ¿no? De serviciabilidad, de serviciabilidad, ¿verdad? Y el de falla, ¿ya? Nosotros, bueno, en lo que respecta el de serviciabilidad, nos enfocamos a estudiar en la deformación máxima que puede tener el muro, digamos, horizontalmente, ¿no? La deformación máxima horizontal, qué tanto se puede trasladar. Y en el de falla, se enfoca más en estudiar, digamos, en base a los parámetros C, Φ y SU, en el caso no drenado, em, o sea, cuál es el límite para el volcamiento, para el deslizamiento y para, básicamente, volcamiento y deslizamiento, ¿ya? ¿Cuál sería la falla en esos dos escenarios, volcamiento y deslizamiento? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el volcamiento y deslizamiento, es decir, vamos a diseñar para fallas, ¿ok? A ver si estoy... ¿Aló? Ok, ya, para fallas. Ya. Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar, porque hay varias formas de conocer, de analizar los muros de contención, porque básicamente lo que se quiere en los muros de contención, se quiere analizar la falla a través, ¿dónde estoy? De esfuerzos, de un análisis de esfuerzos, ¿ya? O de un análisis de fuerza, o de análisis de fuerzas también, ¿ya? Entonces, para hacer la ingeniería de, digamos, de los muros de contención, tenemos el análisis de esfuerzos y análisis de fuerzas. Digamos, tomando una cuña del suelo, ¿ok? Ya, el primero, podríamos decir no, es así. El primero tiene que ver con el método de Rankine, ¿ya? No, o sea, no me voy a poner a explicar quién fue Rankine, no. Y el segundo tiene que ver con el método de Coulomb, ¿ya? En esta clase nos vamos a enfocar en el método de Rankine, ¿ok? Rankine analiza los esfuerzos que hay dentro del suelo ocasionados por un empuje que viene siendo el empuje que realiza el suelo al muro. Entonces, en Rankine
digamos, método ranking, existen tres tipos de casos. ¿Ya? El primer caso, y lo vamos a desglosar caso por caso, ¿no? Sería caso geostático. El segundo caso sería el caso activo. Y el tercer caso sería el caso pasivo. ¿Ya? Caso geostático, caso activo, caso pasivo. Ya. Entonces, el primer caso, que es el caso geostático, la deformación lateral es nula. La deformación lateral es nula. ¿Ya? Si dibujo un ejemplo, vendría siendo, es decir, yo tengo mi suelo es retenido por una tabla estaca, ¿ya? Suelo es retenido por una tabla estaca. O por un muro de contención, no sé, prismático. ¿Ya? Entonces, la deformación lateral, es decir, esta que estoy pintando yo arriba, que viene siendo eh, delta H, es igual a 0. ¿Ya? A pesar de que exista un empuje. ¿Ya? Ahora, si ponemos a analizar las tensiones, no sé, digamos, en el punto A, ¿ya? En el punto A vamos a tener, si sacamos un pequeño cuadro, ¿no? Un diferencial. En este punto A tenemos un sigma B prima, que viene siendo como la presión vertical, y un sigma H prima. Y ese sigma H prima viene siendo igual al sigma B prima, salvo un coeficiente K. ¿Ok? Entonces, digamos que desde la parte de arriba, a ver si vamos a poner una recta acá. En la parte de arriba tenemos, o sea, a ver, que aquí falta un poco en el triángulo, un poco, ahí, ya. Nosotros tenemos una distribución de esfuerzos que se va acrecentando a medida que el suelo se va profundizando. Es decir, punto 1, punto 2. El suelo parte con un esfuerzo vertical igual a 0 porque arriba no hay carga Q. Entonces el suelo se va acrecentando, el esfuerzo, digamos, vertical se va acrecentando hasta, o sea, digamos, aquí se va acrecentando hasta el punto en donde lo queremos estudiar. En este caso, si lo queremos estudiar al final de la tabla estaca, ok, el punto 2 llegará hasta ahí. Ahora, el empuje, que es el empuje, digamos, E sub R, que lo tengo acá, ¿no? Es simplemente la fuerza producto de esos esfuerzos horizontales, ¿ya? Es decir, el área bajo la curva de ese triángulo o el área del triángulo viene siendo el empuje como tal del
que ocasiona el suelo a la tabla estaca. Esta es la tabla estaca. ¿Ya? En este ejemplo. ¿Ya? Ahora, estas flechas horizontales vienen siendo sigma h'. Es decir, este es el esfuerzo efectivo horizontal. Este es el esfuerzo efectivo horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, digamos que en el punto 1, sigma h' es igual a 0. Pero en el punto 2, sigma v' es igual a gamma por h. ¿Ya? O sea, por gamma por h, haciendo que sigma h' sea k sub 0 por gamma por h. O sea, digamos que algo que tienen que tener presente es que sigma v es gamma por h. Ese es el esfuerzo. Gamma, que viene siendo como el peso específico del suelo, y h de la altura, al multiplicarlo te da un esfuerzo. ¿Ya? Entonces, en el punto 1 tenemos que sigma h' es igual a 0, y en el punto 2 tenemos que sigma h' es igual a k sub 0 por gamma por h. Recuerden que sigma h', que es el esfuerzo horizontal efectivo, es igual a sigma v por una constante k. ¿Ya? Esa constante k tiene un nombre, ahora mismo no les voy a mentir, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre y es muy importante, ¿ya? Pero para efectos de práctica de ejercicio es simplemente conózcanlo como k sub 0, ya está. O sea, digamos que k es igual a k sub 0. Simplemente nomenclatura. Entonces, el empuje, como yo les había dicho, el empuje geostático, ¿ya? Viene siendo un medio de k sub 0. El empuje geostático viene siendo un medio de k sub 0 por gamma por h al cuadrado. Recordemos que h viene siendo la altura de 1 a 2. Entonces, si tú tienes abajo abajo esto, lo voy a dibujar en... Si esto que está en rojo es K sub 0, gamma por h, a esto lo multiplicas, el h, ya tienes h cuadrado, y lo divides entre 2 porque resulta que es un triángulo, entonces el empuje, es decir, la fuerza, te va a quedar un medio por K sub 0 por gamma por h cuadrado. Ahora, la profundidad siempre se entiende como un metro. Nosotros no analizamos, a menos que, te pidan el empuje total de, no sé, de 5 metros de largo de la tabla estaca, al multiplicar el empuje, digamos, unitario, porque un empuje unitario, de ancho unitario, lo multiplicas por los 5, pero del resto no, ¿me entendés? O sea, para los estudios, simplemente se toma como que el ancho del empuje es unitario y ya está, ¿ok? Entonces se sobreentiende que el ancho es 1 metro. Entonces aquí le voy a colocar, para que no se nos olvide, empuje unitario. Ya. Recordemos que estamos en el caso geostático en donde la deformación lateral es nula. ¿Ok? Bien. ¿Quién es K sub 0? K sub 0, y voy a anotar, digamos, la fórmula. ¿Ok? K sub 0 viene siendo igual a, y abro corchete, 1 menos seno de phi, que es el ángulo de fricción, y abajo 1 menos seno de phi por OCR seno de phi. Este es para suelos finos y este es para suelos granulares. Dependiendo del caso en el que estés, vas a utilizar uno u otro. Ahora, en base a mi experiencia les digo,
este no nos sirve para nada, o sea, simplemente vamos a estar usando suelos granulares, así que no se compliquen mucho con eso. Ya, este es el empuje entonces geostático sobre el muro. Y lo dejo por aquí bien escrito, eso. Por gamma por h cuadrado. Empuje geostático sobre el muro. Empuje geostático sobre el muro. Ya. Bien, ahora entonces empezamos a definir lo que es el empuje activo y lo que es el empuje pasivo, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que aclarar algo, que el empuje geostático, y es algo que ustedes tienen que saberlo, el empuje geostático, que es el más fácil de todo, ¿no? Realmente ocurre. ¿Dónde estás? ¿Realmente ocurre? No. Esto es algo ideal. ¿Ya? En la realidad no ocurre así. En la realidad o los empujes son activos o los empujes son pasivos. ¿A qué voy yo con esto? O la deformación horizontal es mayor a cero, lo que significa un empuje activo. Es decir, el suelo empuja al muro. El suelo empuja al muro. O la deformación horizontal es menor a cero, lo que se cataloga como empuje pasivo. Es decir, el muro empuja al suelo. Las dos condiciones existen en la realidad. ¿Ya? Recordemos que estamos en el método de ranking, ¿ya? Así que ranking analiza los esfuerzos, pero para analizar los esfuerzos hay varias cosas que se tienen que cumplir. Hay varias cosas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, y lo cito aquí rápidamente. Ranking. Dios mío, qué mal, weón. Digamos que este es sí, ese es el muro. El suelo lo voy a pintar en rojo, ¿ya? Ese es el suelo, ¿ya? Y ese es el muro. Pero lo primero es que ranking no toma en cuenta, ranking no toma en cuenta lo que es la fricción entre el muro y el suelo. Así que esto digamos que podría limitar mucho nuestro estudio, ¿ya? No toma en cuenta la fricción muro-suelo. Esa es una limitante. Ranking no toma en cuenta la pendiente, o sea, para poder aplicar ranking, la pendiente del suelo debe ser igual a cero. Tiene que ser cero, si no, no sirve. ¿Ya? Y lo otro de ranking es que no estudia las fuerzas que se aplican a una cuña, digamos,
La cuña viene siendo, como para que me entiendan mejor, la cuña es esto que está acá que yo estoy dibujando segmentado. Esto. Este triángulo es una cuña de suelo. ¿Ya? Esa cuña tiene diferentes fuerzas. Por ejemplo, no sé, la normal, que es esta, la fricción, que es esta, el peso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí podemos ir definiendo fuerzas más adelante. Pero el ranking no toma esas cuñas. El ranking no estudia las fuerzas en la cuña, sino solamente los esfuerzos. ¿Ya? Así que esas tres limitantes, y te digo, van a salir muchas más limitantes, hacen que ranking no sea como un estudio muy ajustado a la realidad. Digamos que sea, pocas veces va a ocurrir algo que realmente se puede estudiar con ranking, pero igual es un ejercicio que en el examen te lo van a colocar. Hágalo por el método de ranking y ya está. Así que hay que aprenderlo. ¿Ya? El otro es Coulomb. Coulomb sí toma la pendiente del suelo. Coulomb sí analiza la fuerza en la cuña. Coulomb sí permite fricción en el muro, etcétera, etcétera. Lo otro que ranking no permite, y yo creo que por esto es que no toma en cuenta la fricción muro-suelo, es que el muro esté de esta forma. O sea, un muro que sea, digamos, así, y digamos que este es el suelo. Entonces, un muro inclinado, no, ranking no te lo admite. O sea, esto, inclinado, no. El muro tiene que estar recto. Es decir, tiene que estar completamente vertical en el lado del suelo para poder estudiarlo con ranking. Así que eso es algo que ustedes tienen que tomarlo en cuenta y tienen que grabárselo porque el profesor se lo puede preguntar. En la teoría, el profesor se lo puede preguntar. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, este es un gran, gran, gran paréntesis que, o sea, digamos, lo voy a colocar aquí, paréntesis, aquí en grande, para que no nos perdamos. ¿Ya? Después de ese gran paréntesis, volvemos. Estamos con empuje estático, hacemos la teoría del empuje activo. ¿Ya? Caso activo. ¿Ya? Entonces, se consideran estados de falla en el que se desarrolle K sub A. K sub A, K activo. ¿Ok? Entonces, si hacemos como un esquema rápido, viene siendo el suelo, la tabla estaca, ¿ya? Y viene siendo, no sé, más suelo. Entonces, aquí la tabla estaca se mueve con una deformación positiva, ¿ya? Lo que se cataloga como empuje activo, porque la deformación fue mayor a cero. ¿Ok? Entonces, volvemos al análisis del cuadrito. Eh, tenemos sigma h', tenemos sigma b', igual, aquí en este caso, gamma z. Entonces, como bien se dice, no se considera roce suelo muro ni rotación de muro.
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con digamos, con el círculo de Moore? Y nosotros, esto, extraño las clases, definitivamente extraño las clases en vivo. O sea, definitivamente. O sea, olvídate. No, bueno. O sea, te lo juro, preferiría dar mil veces clase con ustedes ahí preguntándome. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Ya, vamos a dibujarlo en rojo. Ya bueno, entonces partimos con un sigma vertical prima, ya. Y resulta que aquí el, el esfuerzo horizontal va disminuyendo, ya. Entonces, sigma h' es igual a k sub a por sigma b', ¿ya? Por lo cual, y lo dibujo acá, k sub a disminuye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el suelo se deforma lateralmente hasta fallar, es decir, se relaja. El suelo se relaja. Quiere decir que se deforma lateralmente hasta fallar. ¿Ya? Ok, si tuviésemos en un ensayo triaxial, el comportamiento sería de esta forma. Digamos, tuviéramos una presión de cámara arriba y tuviéramos en el lado lateral la presión de cámara menos una variación de esfuerzo, porque si se supone que el suelo se está relajando, quiere decir que en sus laterales el esfuerzo se va a disminuir, ¿me entienden? O sea, es como que tengas la tabla estaca y de repente de golpe la quites, ¿qué va a hacer? El suelo se va a relajar, se va el esfuerzo horizontal, o sea, el esfuerzo vertical va a seguir estando, pero por el peso, pero el esfuerzo horizontal se va a relajar, ¿ya? Entonces ese, digamos, sería la explicación de este círculo de Moore que dibujé y de esta analogía en el ensayo triaxial, ¿ya? Pero a todas estas, lo que realmente importa, lo que de verdad, lo que realmente importa es lo siguiente. Sigma HA' es igual a sigma B' por K sub A menos dos veces la cohesión raíz de K sub A, siendo K sub A, Dios mío, igual 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi.
¿Ya? Entonces, este es el esfuerzo lateral del empuje activo, ¿ya? Sigma HA. Por lo tanto, ya, ahora sí. Si dibujamos de nuevo o sea, para interpretar un poco lo que es lo que yo les estoy diciendo, ya, si dibujamos de nuevo la tabla estaca, ¿no? Tenemos esto, tenemos que H, vamos a conseguirnos con el empuje típico del suelo, que es este que está acá, ¿ya? En el que la parte de abajo va a ser gamma por H por K sub A, gamma por H por K sub A, ¿ok? Más un esfuerzo extra que se origina por la cohesión, pero como es un empuje activo, o sea, el suelo empuja al muro, la cohesión en estos casos generalmente lo que hace es actuar como una especie de rigidizador en el suelo, es decir, la cohesión va a impedir que el suelo se deforme. Así que por lo tanto se resta y las flechas quedan para el otro lado, es decir, el 2C raíz de K A, ¿ya? Es constante y queda para el otro lado. Recordemos que gamma por H es sigma B', por si acaso. O sea, este sigma B' que está acá y este caso A que está acá es este esfuerzo de abajo. ¿Ok? O sea, no es que el esfuerzo de abajo, cualquier tipo de esfuerzo, o sea, cualquier flecha de esta que yo pinté, cualquiera, es esto. Y cualquier flecha de esta es esto. Solo que si vas a tomar, no sé, si vas a tomar la flecha del medio, asegúrate que sea la flecha del medio de todo. Es decir, esta, este esfuerzo a esta altura va a ser lo mismo para este esfuerzo a esta altura. ¿Me entendés? Así funciona esta forma. O sea, esta flecha más menos esta flecha va a ser este sigma H activo. ¿Ok? Bueno, aclarado eso, voy a borrar aquí. Aclarando eso, tenemos, o sea, que si hacemos esa combinación de áreas, nos va a quedar algo de esta forma. ¿Ya? En donde la parte de arriba, si tú sumas 0, porque esto es 0, porque no hay esfuerzo acá, 0 menos 2ck, entonces te va a quedar menos 2 veces c raíz de k sub a. ¿Lo ven? Y aquí abajo va a quedar gamma h k sub a menos 2 veces c raíz de k sub a. ¿Ya? Ya, es que esta flecha no va así, esta flecha va al revés. Esta flecha va así y así
¿ya? Entonces, quiere decir que en una altura, o sea, a determinada altura llamada h asterisco, es donde realmente va a empezar el empuje. Solamente esta, o sea, esta cuña que la de arriba, esto no existe. ¿Me entendés? Porque no, o sea, no es que no existe, sino que no es el empuje, no está empujando. Es simplemente una reacción que ocurre cuando el suelo se está intentando relajar. Este esfuerzo no va a participar en el empuje total del suelo al muro, sino que no se toma en cuenta. Entonces, lo que sí va a empujar al suelo, lo que sí va a empujar al suelo va a ser todo esto que está acá. O sea, todo esto que está en verde, que yo lo estoy aquí, ya. Esto verde es lo que realmente va a contar como empuje, ¿ya? Y lo coloco acá, empuje activo, ¿ya? Para determinar ese empuje activo, o sea, ya yo tengo H asterisco, ¿verdad? Ahora yo voy a colocar esta H, porque la voy a necesitar, H prima, ¿ya? Entonces, H asterisco, sin darle más vueltas al asunto, es 2 veces C entre gamma por K sub A. ¿Ya? Entonces, en vez de ejercer como un empuje que succiona, simplemente se va a transformar en grietas. Grietas de tracción. ¿Ya? El suelo no admite tracción, solo compresión. ¿Ya? Eso es lógico. Entonces, finalmente, el empuje activo es igual a 1/2 de H' por gamma. Estoy sacándole el área del triángulo, ¿ya? H K sub A menos 2 veces C raíz de K sub A. Sabiendo que H' es igual a la altura total menos H asterisco. El H asterisco ya lo definimos, que es 2 veces C entre gamma por raíz de K sub A. ¿Ya? Siendo que H asterisco es mayor a 0. Entonces, finalmente, el empuje activo, la fórmula, que es lo que realmente nos interesa en realidad. O sea, esto que yo estoy haciendo es simplemente desglose para que ustedes sepan de dónde sale, pero lo que realmente nos interesa es esta fórmula que yo estoy copiando acá. ¿Ya? Esa es la fórmula que realmente nos interesa, esta fórmula. ¿Ya? Y le voy a colocar empuje activo sobre el muro. Sobre, ¿ya? Bien, el H asterisco, ya déjame corregir un poquito esta, porque siento que está terrible feo. 2 veces C entre
No se detengan mucho a pensar de dónde sale H asterisco. O sea, si nos ponemos si nos detenemos a analizar el tema, o sea, lo vamos a hacer, pero quédate con la fórmula y ya está, ¿entendés? O sea, te aseguro que el examen va a ser más importante que determinar de dónde sale H asterisco. Ya, lo otro es el empuje pasivo, ¿vale? El empuje pasivo. Empuje pasivo. El empuje pasivo ocurre lo contrario al empuje activo. Tenemos la tabla estaca, tenemos el suelo. Entonces resulta que la tabla estaca se adentra en vez de salir. La deformación horizontal es menor a cero. Aquí el muro empuja al suelo, ¿no? Em, Les voy a anotar, bueno, les voy a hacer el diagrama, ¿ya? Para que no... Aquí sería, digamos que el suelo o sea, el suelo igual va a tratar de empujar al muro en todo momento, o sea, no es que nunca lo empuja, siempre lo empuja, ¿ya? Entonces, en el pasivo, ya bueno, aquí tenemos gamma HKP. En vez de ser K sub A es K sub P, por P de pasivo, ¿ya? Ya, este que es el esfuerzo del suelo, ¿no? Después viene el tema de la cohesión. Aquí la cohesión, en lugar del activo que no lo ayudaba para nada, aquí sí ayuda a retener, digamos, a retener ese empuje del muro al suelo. Entonces, aquí se suma en vez de restar. Entonces, finalmente los triángulos, o sea, las áreas, no es como el activo que era como una especie de dos triángulos, no, aquí se suma y se forma como un trapecio, ¿ya? Entonces se calcula el área del trapecio y ese es el empuje pasivo, digamos, empuje pasivo, ¿ya? Hay que calcular el área de ese trapecio. Yo les voy a anotar directamente la fórmula para que no haya problema, ¿ya? Así que la fórmula aquí sería que el sigma H'P es igual a sigma B' por K sub P más 2 veces C raíz de K sub P, ¿ya? K sub P, esta es la primera fórmula. La segunda fórmula, K sub P, es igual a 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi. La fórmula que realmente ustedes van a usar para hacer los ejercicios. O sea, para no explicar tanto concepto, tanta cosa ya. Y finalmente la fórmula del empuje, que es el área bajo la curva o sea, el área del trapecio, es un medio de H, 4 veces C, la cohesión, raíz de K sub P, más gamma por H por K sub P. Ese es el empuje pasivo. ¿Ya? Esas tres fórmulas se usan.
Recordemos que estos empujes son unitarios, ¿ya? Ancho unitario, empuje pasivo sobre el muro. Hay un paréntesis muy grande acá, y bueno, o sea, hay algo muy importante acá y lo voy a colocar como una nota y lo voy a colocar, digamos, en letras verdes, ¿ya? Después nos detendremos a analizar esto. Simplemente quédense con este concepto que les voy a dar. Es que, digamos que esos empujes, los empujes anteriormente analizados, se realizan utilizando C y Phi. C y Phi. Para encontrar el estado de falla. Ya que sabemos que es así, o sea, para encontrar. Pero es válido solo para el caso drenado. O sea, solo para cuando el suelo es drenado. ¿Ya? En el caso no drenado, la resistencia depende del índice de vacíos. Depende del índice de vacíos. ¿Ya? Entonces aquí, cuando es no drenado, digamos, no drenado, vamos a tener que la cohesión va a ser igual a SU y el phi va a ser igual a 0. Que el esfuerzo efectivo horizontal activo va a ser igual al esfuerzo efectivo vertical menos 2 veces SU y que el esfuerzo horizontal pasivo va a ser igual al esfuerzo vertical eh, efectivo más 2 veces SU. ¿Ya? Así que para que por favor lo tomen en cuenta. Pero como esto casi nunca, o sea, no es que casi nunca, o sea, la mayoría de los ejercicios ocurren en casos drenados, entonces eso es lo que vamos a analizar, los casos drenados. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué hora es? Ya, bueno, hasta aquí la primera parte de la clase 5. Voy a hacer un ejercicio más, pero voy a publicar esta
y publico la segunda parte al terminar, ¿ya? Tomarme un descansito.